En el momento en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. Gracias a Dios, que el Espíritu Santo abra su entendimiento, mi amiga y mi amigo oyente, para que comprenda la gloriosa palabra de Dios. Y yo quisiera que usted prestara atención a este texto que vamos a leer, que ciertamente va a abrir su entendimiento, va a desmembrar, va a hacer que tenga una visión de la voluntad de Dios para su vida. La voluntad de Dios para su vida. El texto que me gustaría que siguiera conmigo está en Malaquías, capítulo 3. Malaquías, capítulo 3. A partir del versículo 1, que dice: Yo envío mi mensajero. Yo envío mi mensajero que preparará el camino delante de mí. Aquí, el Dios Padre está hablando, está haciendo referencia a su mensajero, el Señor Jesucristo. Preste atención. Es el Padre hablando al respecto de Jesús. Él dijo: Yo envío mi mensajero que preparará el camino delante de mí. Es decir, aquí no se trata de Juan el Bautista, no. Juan el Bautista vino a preparar el camino de Jesús. Pero quien vino a preparar el camino de Dios Padre fue el propio Hijo, el Dios Hijo, Jesús. Entonces, yo envío mi mensajero que preparará el camino delante de mí, y súbitamente vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el mensajero de la alianza, el mensajero de la alianza es Jesús, y el mensajero de la alianza, a quien vosotros deseáis, Él ya viene, dijo el Señor de los ejércitos. Pero ¿quién soportará el día de su venida? Él hace una pregunta que nos hace quedar en duda de lo que significa su venida. ¿Quién soportará el día de su venida? ¿Y quién subsistirá cuando Él aparezca? Porque Él, Jesús, será como fuego del orfebre y como el jabón de los lavanderos. Usted sabe que cuando dice que Jesús es el fuego del orfebre, como el fuego del orfebre, Él se refiere a algo que va a separar, porque el orfebre, cuando lleva el oro al fuego, quema todas sus impurezas para que el oro quede purísimo.
Entonces Jesús será como el fuego del orfebre. Y de hecho Jesús, cuando vino, fue como el fuego del orfebre, porque separó lo que sirve de lo que no sirve. Él separó a los llamados, a los que fueron elegidos y a los que fueron despreciados, que fueron aniquilados. Ese fue el caso en la venida de Jesús. Cuando Jesús vino, muchos judíos no lo aceptaron y por eso fueron condenados, naturalmente. Incluso entre sus discípulos hubo uno, que fue Judas Iscariote, que tampoco resistió, no soportó su venida, no subsistió. Y ese es un hecho. Hoy tampoco muchos subsisten, muchos no soportan al Señor Jesús. Muchos no solo no creen en Él, sino que lo desprecian, lo odian. Es así. Jesús por muchos es odiado, porque Él separa lo que sirve de lo que no sirve. Hace la separación de lo impuro y lo puro. Es como el fuego del orfebre, que separa las impurezas del oro y deja que el oro quede limpio, purísimo, que quede purísimo. Por lo tanto, Jesús vino, pero no todos subsistieron o soportaron su venida. Y eso sigue aconteciendo, porque es como el profeta Isaías dice: ¿quién creyó en nuestra predicación? ¿Quién creyó? No todos creyeron, no todos creen, porque creer significa entregar la vida, rendirse, rendir la vida, someterse al señorío del Señor Jesús. ¿Quién soporta eso? No todos, claro, no todos. La mayoría no acepta servir a Jesús. La mayoría jamás va a aceptar dejar su libertinaje, su vida fugaz, libertina, para seguir a Jesús. Pero aquellos que lo aceptan, Dios les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Y es lo que vamos a ver en el próximo versículo. Él dijo: y Jesús se sentará como fundidor y purificador de plata. Es decir, usted ve que el fuego, la aprobación, las probaciones que todos pasamos hacen parte de la purificación de los separados, de los llamados y elegidos. Y purificará, y vea lo que Jesús va a hacer, lo que ha hecho, y purificará a los hijos de Leví. ¿Quiénes son los hijos de Leví para ser purificados? Usted sabe que Leví es la tribu de los sacerdotes. Entonces Jesús purificará a los hijos de Leví, es decir, purificará a los sacerdotes y los refinará como a oro y como a plata. ¿Para qué es todo eso? ¿Para qué? Entonces Jesús, usted ve que en el primer versículo del capítulo 3 dice que Jesús vendría a preparar el camino delante del Señor. ¿Para qué? Para purificar a aquellos que precisan ser purificados, arrancar de ellos las impurezas. ¿Cuál es la finalidad de eso? Allí dice, la finalidad dice así: y los refinará como a oro y como a plata. Entonces,
al Señor traerán ofrenda en justicia. En otras palabras, Dios, en la persona del Señor Jesús, vino a purificar a los hijos de Leví, a los sacerdotes o a su iglesia, para que la iglesia esté preparada para hacer la ofrenda en justicia. Ofrenda en justicia, para presentar ofrenda en justicia. ¿A quién? Al Padre, al Dios Padre. Entonces, cuando Jesús vino, Él hizo la separación, y por eso el profeta hace la pregunta: ¿quién soportará el día de su venida? Porque cuando Jesús vino a hacer separación, vino a separar, vino justamente a separar al impuro del puro. Él vino a purificar como fuego. Él purifica a su iglesia, a los hijos de Leví, a los sacerdotes. ¿Para qué? Usted sabe que los sacerdotes son aquellos que ofrecen sacrificios, ofrendas a Dios en el altar, permanentemente. Entonces Jesús vino para preparar el camino delante del Señor, a fin de que los llamados y escogidos de Él, purificados por Él, sean la propia ofrenda delante de Dios, para que presenten sus vidas como ofrenda viva delante de Dios. Usted puede leer eso en Malaquías capítulo 3, versículo 3. Entonces al Señor traerán ofrendas en justicia. Es decir, la ofrenda tiene que ser justa, perfecta. La ofrenda tiene que ser aceptable delante de Dios. Entonces dice así en el versículo 4, y la ofrenda de Judá y de Jerusalén será agradable al Señor como en los días antiguos. En los días antiguos, la ofrenda, por ejemplo, la propia ofrenda de Dios fue perfecta. La ofrenda de Abel fue perfecta. La ofrenda de Noé fue perfecta, fue aceptada. La ofrenda de Abraham fue aceptada. Entonces, usted comprueba que en el pasado las ofrendas eran hechas en justicia, eran ofrendas perfectas, aceptables delante de Dios. Entonces, Jesús vino a preparar el camino delante del Padre, para que los que se van a presentar delante del Padre a través de Jesús presenten justa ofrenda pura. Porque toda y cualquier ofrenda que se presente a Dios tiene que ser perfecta, tiene que ser una ofrenda justa. De lo contrario, no es aceptada. ¿Por qué? Porque la ofrenda justa representa, simboliza al propio Señor Jesucristo. La ofrenda de Dios para salvar a la humanidad. Nosotros vamos a seguir hablando en los próximos días al respecto de este asunto. Y yo quiero que usted preste bastante atención, porque eso va a hacer la diferencia en su vida. Cuando Dios exige que nosotros tengamos una conducta de acuerdo a su carácter, que nosotros presentemos nuestras primicias, nuestras ofrendas. En el fondo, Dios no necesita ofrenda, ¿no es verdad? Dios no necesita nada, nosotros lo necesitamos a Él, pero para llegar ante Él, nosotros tenemos que ser la propia ofrenda y ofrenda justa.
Gracias a Dios. El obispo Macedo está más cerca suyo. Además de disfrutar de sus mensajes diarios y estudios bíblicos, usted puede esclarecer dudas y también enviarle sugerencias. Acceda al blog www.obispomacedo.com. Sopla, Espírito, levanta al caído, sana las heridas, dolores antiguos, ven a curar. Sopla, Espírito, trayendo vida, junta los pedazos, yo sé que te mueves, tú estás aquí. Levantar del valle, pon de pie los huesos secos, con tu poder, ven a restaurar de la multitud de caídos. Ay, Señor, un pueblo fuerte, marchando sobre la tierra, cuando sople el viento, cuando sople el viento, todo se moverá, todo vuelve al lugar, cuando sople el viento, cuando sople todo se moverá, todo vuelve al lugar, cuando sople el viento. Sopla, Espírito, trayendo vida, los pedazos, yo sé que te mueves, tú estás aquí. Haz levantar del valle, pon de pie los huesos secos, con tu poder, ven a restaurar de la multitud de caídos. Ay, Señor, un pueblo fuerte, marchando sobre la tierra, cuando sople el viento, cuando sople el viento, todo se moverá, todo vuelve al lugar, cuando sople el viento, cuando sople el viento, todo se moverá, todo vuelve al lugar.
Lo que marca la diferencia no es el tamaño de alguien ni su condición, sino lo que está en el interior. Y si lo que está adentro es la fe, tiene el tamaño de Dios. Mi nombre es Dalila. Yo antes de tener un encuentro con el Espíritu Santo era muy depresiva, era muy agresiva, era una cosa en mi casa y salía y me convertía en otra. Estuve involucrada en las malas juntas, tuve intentos de suicidio mismo, agarraba el arma, agarraba cuchillo, pero nunca pude lograr nada. Tomé pastillas, pero nunca tuve un efecto. Después de conocer la iglesia mismo, estando dentro de la iglesia, escuchaba voces, veía sombras y no encontraba una explicación. Más el pastor me explicaba todo y yo seguía sin entender nada. En una reunión que el pastor hizo especial, él habló de tener un encuentro, una alianza con Dios. Y yo ahí me dio interés, curiosidad en conocer a Dios. Entonces me puse firme, participé en las reuniones buscando al Espíritu Santo, fui bautizada en el Espíritu Santo y todo eso fue transformando. Las visiones desaparecieron, las audiciones de voces también. Dios me transformó de negro a blanco, el vacío desapareció, la depresión, todo cambió en mi vida. Ahora tengo alegría, constantemente me estoy riendo, tengo ganas de vivir realmente. Todo lo que yo había pasado antes siendo bautizada por primera vez lo volví a pasar y me sentí más fuerza espiritualmente, me sentí más usada por Dios. Mi nombre es Fabiola. Yo llegué a la iglesia muy triste, muy amargada. Era una persona muy nerviosa, de mal carácter. Todo me parecía mal. Peleaba mucho con mi esposo, peleaba con mis hijos, o sea, nada me venía bien. Y cuando yo llegué a la iglesia, ahí me orientaron y escuché hablar del Espíritu Santo. Y así fue que empecé a buscar yo también el Espíritu Santo, como ellos decían, ¿no? Hasta que un día recibí el Espíritu Santo. Yo recibí poder para transformar mi vida, ¿no? Así fue mi familia que empezó a cambiar también porque vio ese cambio en mí. Yo ya no soy más nerviosa, no soy más triste, mi vida económica cambió, mi familia cambió. Hoy en día puedo decir que estoy muy bendecida. El Espíritu Santo transformó mi vida. Hoy me siento una persona alegre y muy feliz.